la carrera de medicina en INTEC hace un par de meses, todavía estoy esperando mi título. Y desde hace mucho tiempo, digamos desde hace como 10 años, cuando yo estaba en el colegio, siempre me ha llamado la atención construir un perfil profesional, ya que desde el colegio me venían diciendo que si uno tenía eso en mente, uno empezaba a construir su currículum, y no simplemente por el hecho de poner todo en una hoja de papel, sino para uno construir, adquirir habilidades que le permitan desarrollarse tanto en lo académico como en lo profesional. Si yo hacía eso con tiempo, de cierta manera las puertas se me iban a abrir más fácil, y también yo iba a estar preparada para cuando las oportunidades se presentaran, aplicar de la manera adecuada. Entonces, desde ese momento yo he venido construyendo mi currículum, ayudando a personas a construir el suyo, he leído sobre eso, he tomado cursos y también me he redado con gente que se dedica a eso, a ayudar a las personas a... Perdón, que me salía que alguien me muteó. Eh, ¿Dónde me quedé? En la introducción, o sea, como un minuto para atrás, dale. Ok. Bueno, yo decía que desde hace mucho tiempo yo tengo interés en construir un buen perfil profesional por todas las oportunidades que me han dejado ver que uno puede adquirir a partir de eso. Y algo ya que no había dicho anteriormente es que hace aproximadamente 6 meses he ido aplicando todo eso que yo he aprendido a través de los años para ayudar a mis compañeros, a personas que todavía están en la carrera y personas que recientemente se han graduado, a plasmar todo eso en su CV médico para entonces poder aplicar a todas las oportunidades que hay, tanto en lo académico como en lo laboral. Entonces, lo que nosotros hacemos es que yo les mando este formulario en el cual ellos completan todo lo que ellos han hecho en su vida académica y profesional, y según el objetivo de su aplicación, o sea, si es algo académico, una rotación, si es una pasantía, lo que sea, yo los ayudo a poner eso que ellos me han enseñado de una manera más atractiva. Y luego de que ellos llenan ese formulario, nos reunimos, hablamos sobre sus objetivos y finalmente terminan con un documento que luego pueden editar a medida de que van escalando profesionalmente, ya de manera independiente. Y luego de que hacemos todo eso, yo les di esta guía que yo hice, que los ayudará entonces a seguir construyendo su currículum de manera independiente. Y se nos ocurrió hacer un giveaway con esta guía. Eh, lo que tendrían que hacer es subir un story o cualquier cosa en Instagram donde nos taguen dando la cuenta del CEMET como a la mía, y luego Natacha va a sacar a alguien al azar para que se gane esta guía. Entonces, la primera parte de esta charla es que yo voy a hablarles aproximadamente 15 minutos, no más de ahí, sobre por qué yo creo que es importante tener un CV al día y todas las pautas para poder construir uno. Y luego, entonces, la parte que yo considero más importante de la charla es la parte de preguntas y respuestas, para que ustedes me digan todas las dudas que tienen y yo poder orientarlos según el conocimiento que tengo, o si no, referirlos a dónde pueden encontrar todo eso. Entonces, lo primero, ¿por qué tener un CV al día? Como les dije, la mayoría de oportunidades académicas y profesionales te requieren un CV, y a veces uno se entera de algo con una semana antes de la fecha límite, o no tiene el tiempo para actualizar su CV antes de que finalice la aplicación, y por eso es que yo entiendo que es muy importante tener siempre el CV lo más al día posible para poder aprovechar entonces todo eso que aparece. También para identificar secciones a reforzar, porque si yo hago mi CV y pongo todas las secciones que se recomiendan y me doy cuenta que yo tengo muchas cosas de experiencia en enseñanza, yo he sido monitor varias veces, pero entonces me doy cuenta que en la sección de servicio comunitario no tengo nada, quizá puedo redistribuir entonces mi tiempo para ir elaborando en áreas que son necesarias para una aplicación a la residencia, por ejemplo, y que yo no he desarrollado lo suficiente. También sirve para guía al momento de escribir ensayos personales o personal statements, que normalmente te piden que demuestres en palabras qué tú has hecho o cuáles actitudes tú tienes para poder elegirte a tal puesto o tal oportunidad. Y si uno ve su CV, mira, yo hice tal y tal cosa, eso se relaciona con lo que ellos buscan, entonces sería mucho más fácil escribirlo. También para recordar logros y fortalezas al momento de tener una entrevista. En las entrevistas normalmente la persona ve tu CV antes de ser entrevistado y te hace preguntas sobre eso.
Entonces, sobre todo la gente que ya tiene muchas cosas acumuladas en su CV, siempre es bueno revisarlo para acordarse en qué orden uno hizo tales cosas, dónde fueron, cómo se llamaba esa actividad, y reforzar, o sea, recordarse de todo lo que uno ha hecho para entonces poder hablar de ello con facilidad durante una entrevista. Y finalmente, para que sirva como guía para las personas que te van a hacer una carta de recomendación, por ejemplo, un profesor que tal vez te estima mucho y sabe que tú eres buena en clase y te quiere hacer una carta de recomendación, pero tal vez no sabe nada de lo que tú has hecho aparte de lo que ve en la clase, y sería muy bueno que sepa todo eso para que escriba una carta mejor fundamentada, uno le manda el CV y ellos se guían de eso. Luego de que ya sabemos por qué es importante, lo otro sería cómo yo recomiendo que se empiece, y es que se tenga a mano todo lo que sirva como evidencia de lo que uno ha hecho en su vida académica y profesional. Y para eso entonces yo les recomiendo que creen una carpeta, que les voy a enseñar ahora, en la cual coloquen certificados en físico digital, programas de asignaturas, títulos de grado, posgrado, cartas de certificación, cartas de recomendación, fotografías, videos, programas de eventos, revistas científicas, medallas, trofeos, cualquier cosa, un recorte de periódico que diga que ustedes hicieron algo, cualquier cosa que evidencie todo lo que uno ha hecho. Y lo que yo hice entonces, cuando yo empecé a hacer esta carpeta cuando yo estaba ya en el preinternado, pero realmente desde que yo estoy en el colegio, yo he ido recolectando que sea en un folder todos los diplomas y todo lo tengo en el mismo lugar. No con la intención de hacer un currículum, pero realmente funciona. Cuando uno tiene todo en el mismo lugar, luego al momento de uno sentarse a escribir, es mucho más sencillo. Entonces yo lo que hice ya fue dividir esta carpeta en las secciones que yo les voy a mostrar en este slide, que son las secciones estándares para un CV. Antes de hablar de las secciones, terminaré con lo de la carpeta. Yo la dividí primero en educación médica, honores y reconocimientos, membresías, publicaciones, entre otras. Y por ejemplo, en la parte de educación médica, yo coloqué el pensum de la carrera. Eventualmente pondré mi récord de notas ya final de la carrera. También récord de notas de otra universidad donde yo tomé algunas clases. En la parte de honores y reconocimientos, evidencia de las becas que me han dado por la universidad. Y bueno, cualquier cosa que ustedes tengan, lo colocan en una carpeta que puede ser física, como la mía, como yo tengo la mía por preferencia personal, pero también puede ser un cloud o donde sea. Idealmente todo yo recomiendo que esté escaneado, aunque yo prefiero todo en físico, pero obviamente mucho mejor maneja todo eso digital. Entonces, ¿cuáles son las secciones estándares que yo recomiendo en un CV? Sería el nombre, la información de contacto, la educación, el entrenamiento de posgrado, la experiencia laboral, honores y premios, membresías en sociedades profesionales, como por ejemplo, si ustedes quieren ser pediatras en Estados Unidos, se recomendaría entonces que ustedes apliquen como estudiantes a la Asociación Americana de Pediatría o cualquier asociación. Hay asociaciones locales también de pediatría y de la mayoría de especialidades. Y uno se preguntará por qué, y es porque demuestra el compromiso que el estudiante tiene desde que empezó en sus estudios por tal especialidad o tal área de estudios. Y no necesariamente tiene que ser parte de una solamente, sino de todas las que les interesen. Y al mismo tiempo esas asociaciones tienen oportunidades para los estudiantes para que empiecen a conocer sobre el campo. Así que por eso la importancia de pertenecer a membresías en sociedades profesionales, tener una membresía en sociedades profesionales. También están las experiencias de enseñanza, si este fue monitor, si fue asistente de algún profesor en algún momento. También experiencias en investigación, que no son lo mismo, no es lo mismo que una publicación o una presentación. Experiencia en investigación viene siendo si un profesor, por ejemplo, está haciendo una investigación sobre cualquier tema y necesita a alguien que que le ayude a recopilar los datos o a pasarlos a la computadora, y un estudiante fue parte de ese proceso, aunque no fuese un autor de una futura publicación, sí está teniendo experiencia en investigación. Ya las publicaciones sí son cuando uno es autor de un trabajo, que no necesariamente tiene que hacer una publicación, un trabajo epidemiológico o alguna revista científica, sino que también puede ser en cualquier publicación no revisada por pares, como un periódico, un blog. Están también las presentaciones, que ahí se incluirían presentaciones de pósters en una conferencia académica, por ejemplo. Y también están las presentaciones que son parte de la carrera, pero que no eran un requisito para ganarse una nota.
Por ejemplo, cuando uno está en el internado, hay algunos hospitales que dejan que el estudiante presente un tema durante la entrega de guardia, simplemente porque el estudiante quiere y le interesa tal tema y lo investiga y lo presenta. Ese es el tipo de cosas que uno puede poner en la sección de presentaciones de su currículum. Y también otras cosas que se pueden poner específicamente a los estudiantes de INTEC es la presentación de Bani y la presentación, o donde sea que se dice el internado de medicina social, y también la presentación de BioINTEC, porque esas son jornadas académicas. También están las licencias y certificaciones, como en el caso del BLS y ACLS, las actividades extracurriculares, que ahí ya lo que se pondría sería si usted fue parte de algún comité, como por ejemplo, en el caso si estuvo en la directiva del CEMED, por ejemplo, o si fue miembro de AMSA y si ocupó algún cargo de liderazgo en AMSA. También el servicio comunitario, voluntario y los intereses personales. Ya hablamos de la carpeta. Entonces, luego de que uno tiene todo a mano, lo correcto o lo recomendable es que empiecen a plasmarlo según estas secciones que les enseñé aquí. Luego de esto están lo que yo entiendo que son reglas generales al momento de uno empezar a escribirlo, de cómo organizar cada cosa. Lo primero es que el CV no es estático, sino que uno lo va editando a medida de que uno va logrando cosas o según el propósito de la aplicación que uno va a someter. Les voy a explicar algo más adelante sobre eso. También que todos los CVs empiezan con el nombre y la información de contacto y nunca se recomienda poner currículum vitae arriba porque por el formato se entiende que es un currículum. La tercera regla sería que la primera sección es la de educación, pero esto es sobre todo para personas que están aplicando a oportunidades académicas, como por ejemplo a la residencia o a cualquier cosa académica, mientras que si es algo laboral, por ejemplo, si uno ya tiene muchos años ejerciendo, quizá lo que más conviene es poner la sección de experiencia laboral primero. Luego de la sección de educación, en el caso de que sea para una oportunidad académica, lo que seguiría, la sección que seguiría va a depender del propósito del currículum y dependiendo también de qué tan fuerte es cada sección del currículum. O sea, yo no voy a poner, por ejemplo, la sección que menos peso tiene, sobre todo para una aplicación en específico, de segundo, porque yo lo que quiero es dar la mejor impresión. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, si es una oportunidad para algo académico, yo pongo la educación primero y luego entonces pongo tal vez los honores porque demuestran tal vez mi competencia académica. También pudiera poner la experiencia en enseñanza. Por ejemplo, si hay una oportunidad para yo dar clases en un lugar, yo pusiera como segunda sección la sección de donde dice si yo fui monitora, si yo fui asistente de profesor. Y bueno, todo va a depender de a qué se va a aplicar. Lo cuarto sería colocar cada ítem en cada sección en orden cronológico, de más reciente a más antiguo. También, si uno solamente tiene una cosa en una sección, por ejemplo, si yo solamente tengo una beca en la sección de honores y reconocimientos, si eso es lo único que hay en esa sección, se recomendaría quitar esa sección por completo y añadir ese dato en la sección que más se parezca. Por ejemplo, en la sección de educación yo pudiera poner que yo estudié medicina en INTEC y justamente abajo decir que a mí me otorgaron tal beca para estudiar medicina en INTEC. Y así entonces uno se ahorra espacio y se ve mejor distribuido el CV. Lo número 6 sería que cada línea del CV sirve como evidencia de tus habilidades y logros y por eso hay que tratar de ser de una manera sencilla, dar todos los detalles que demuestren la relevancia de lo que se está haciendo. Puede ser un poco contradictorio, como que sencillo, pero con todos los detalles. Y es que tampoco es que vamos a poner un párrafo, pero sí que las palabras que pongamos de verdad demuestren lo que uno logró y por qué eso es importante y por qué yo le estoy poniendo. Les voy a enseñar un ejemplo de alguien que yo ayudé con la elaboración de su currículum. En el caso del servicio voluntario, esta persona me dijo que era coordinadora de voluntarios de una organización desde 2014 hasta la actualidad, o sea que durante mucho tiempo creo que demuestra un compromiso bastante importante. Y eso lo transformamos entonces en lo siguiente, luego de yo haberle preguntado específicamente qué ella hacía y cuál fue el impacto de lo que ella hacía. Pusimos la organización para la cual ella es voluntaria, su rol, dónde está ubicada esa organización o dónde hacen los servicios a la comunidad. Y entonces yo le pregunté
qué exactamente ella hacía, y lo que me dijo fue que ella guía cada año un grupo de 20 voluntarios responsables de conducir actividades educacionales y recreativas. Ya sabemos la cantidad de personas que ella maneja cada año, y además de eso, esas personas recolectaban donaciones de útiles escolares para más de 200 niños de comunidades de bajos recursos. O sea, ya yo sé qué ella hacía y qué impacto eso tiene en la comunidad, y además ya yo sé que esa persona lo hacía, lo tiene mucho tiempo haciéndolo, que como dije anteriormente, demuestra compromiso. Y ya luego de eso, aquí están algunas recomendaciones. La primera es que el CV debe tener una apariencia impecable. En el caso de los CVs médicos, la mayoría yo he visto que no tienen colores, son como este cuadro que ustedes ven aquí, blanco, negro, sin mucho detalle ni tipo de letra que sobresalga mucho. Por ejemplo, se recomienda la Arial y Times New Roman en tamaño de 10 a 12, los títulos de tamaño un poco más grande, y utilizar las negritas. Por ejemplo, si usted fue presidente de una organización, la palabra presidenta la puede poner negrita para que resalte un poco, y las itálicas solamente en palabras extranjeras, por ejemplo, los honores académicos como summa cum laude, ese tipo de cosas, o palabras en inglés. Lo siguiente sería enumerar las páginas del CV. Volviendo un poco a lo de la apariencia, eso es una recomendación general, y todo lo que estoy diciendo son recomendaciones generales y no necesariamente es totalmente estricto. O sea, si no es tan mal que uno le ponga colores al CV, pero yo solamente les estoy diciendo lo que yo estoy acostumbrada a ver. Volviendo ya a lo siguiente, la escritura debe ser perfecta, porque eso es básicamente su imagen, que es la primera impresión de la persona que está viendo una aplicación, o una aplicación académica o algo laboral. Así que lo ideal sería que lo vea una segunda o una tercera persona para que dé su retroalimentación en cuanto a la escritura. Y también yo recomiendo enseñárselo a 2 personas más, aparte de alguien que revise la escritura. Que lo vea una persona que tenga experiencia en la región donde ustedes están mandando ese CV. Por ejemplo, los datos que yo estoy diciendo ahora, las recomendaciones, aplican mucho para Estados Unidos y aplican para la mayoría de cosas en República Dominicana. Pero yo no sé cómo son los CVs en Europa, porque yo no he aplicado nada en Europa, ni tampoco sé en lugares de América del Sur, y no sé cómo ellos prefieren algo con el formato, o cómo se presentan, o qué tan largo deberían ser. Así que yo preferiría enseñárselo a alguien que sí tenga experiencia en esas regiones. También, y la otra persona, aparte de ya alguien nativo de ese lugar, sería a una persona que tenga experiencia en el área que yo estoy aplicando, área académica, área laboral, para que me diga si yo debería quitar algo o debería poner algo para mejorar mi presentación y mi currículum. Lo otro sería el correo electrónico, que es algo evidente. Lo ideal sería que solamente tuviese el nombre y el apellido, o tal vez como mucho un número o un símbolo, pero nada que de cierta manera afecte la imagen profesional de la persona. Y por último, no se recomienda colocar informaciones como la edad, el género, altura, peso, raza, etnia, cédula o cualquier número de identificación, nombre de la pareja, cantidad de hijos, preferencias religiosas, lo de descripción de la salud, por ejemplo, si usted tiene alguna condición de salud, y también lo de la foto. En los currículums de médicos, normalmente yo no he visto fotos, pero sí he visto que muchas aplicaciones te piden que adjuntes una foto aparte, pero no en el documento del currículum. Pero como les dije, todo esto es lo que yo estoy acostumbrada a ver y he podido leer que se recomienda, pero no necesariamente es que es obligatorio que se haga así. Entonces ahora, con la ayuda de Natacha, vamos a ver sus preguntas sobre todo esto, para ver si con lo que yo conozco les puedo ayudar, o si no, les digo dónde pueden encontrar más información. Pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono, comentar, y si tienen acceso al chat también la pueden poner por ahí y yo los ayudo a colaborar con eso. Ok, ahora tenemos la primera pregunta. ¿Puedes hablar, Amelia? Amelia. Bueno, parece que ella tenía una pregunta, pero... Ok, pueden ir abriendo en orden. María Fernanda, tú puedes hablar primero.
Ok, yo tengo una pregunta sobre el largo del currículum. No importa cuántas páginas tenga o cómo se haría. Eso es algo un poco debatible, porque sucede que en medicina, bueno, a modo general, como que si yo le pregunto a alguien de cualquier carrera cuántas páginas debería tener un currículum, me dice de 1 a 2 páginas. Si una persona ya que tiene décadas de experiencia, quizá 3 páginas. Pero en medicina, como normalmente para las aplicaciones recomiendan que uno tenga tantas cosas, que si servicio comunitario, que si publicaciones, que si fui monitor o lo que sea, la lógica me dice que deberá ser más largo, porque yo tengo que poner todo eso. Por ejemplo, si yo aplico a una residencia en Estados Unidos, lo normal es que yo ponga absolutamente todo eso que demuestre mi competencia. Entonces, yo he visto currículums de médicos que tienen, de personas que están aplicando a la residencia, o sea, no gente que tiene años trabajando, y tienen 5, 6, 7 páginas, hasta 10 páginas, pero eso es su currículum general. Entonces, si yo estoy aplicando a algo muy grande, como por ejemplo algo grande, me refiero como que muy amplio, como una residencia en una especialidad, yo mandaría todo. Claro, todo lo que tenga que ver con mi experiencia académica y sobre todo lo que tiene que ver con esa especialidad. Pero en el caso de que yo esté aplicando algo que solamente de servicio, que tiene que ver con servicio comunitario, quizá cosas no tan relevantes yo las quitara y el currículum tendría menos páginas. Así que lo que les quiero decir es que puede tener muchas páginas, pero yo trataría de las cosas que no son tan relevantes para ciertas aplicaciones, quitarlas. Gracias. De nada. Ok, entonces en ese orden sigue Carmen. Puedes hacer tu pregunta. Hola, sí, mi pregunta es, si tú recomiendas, como hablamos ya de la letra, de que se quita foto y todo eso, yo no sé si tú has visto los formatos del CV que aparecen en Canva, que parecen un cumpleaños, o sea, se ven lindísimos, pero tú recomendarías, porque por ejemplo mi CV yo lo veo precioso, pero ya te he mencionado un par de cosas que... Eh, eso también, eso yo quisiera decir que es algo personal, pero realmente la mayoría de cosas que yo he leído y los currículums que he visto, y vuelvo y digo, sobre todo la gente que está aplicando para algo en Estados Unidos, son en blanco y negro, lo más sencillo posible, sin muchos colores, sin fotos, pero igual, o sea, no es que está mal hacer el otro, pero yo estoy hablando de lo que comúnmente yo he visto y lo que personalmente yo sigo. Quedó respondida tu pregunta, Carmen. Sí, cero Canva. Bien. Bueno, por ahora creo que no veo otra mano levantada, entonces yo voy a hacer una pregunta. Realmente a mí siempre me llamó la atención, especialmente desde que vi un post en Instagram de Balanced Physicians sobre la diferencia entre como un resumen y un CV. Entonces yo creo que antes lo que yo hacía era un resumen porque yo no ponía esa descripción que tú habías mostrado. Entonces, ¿tú crees que eso es lo que hace la diferencia como entre algo bien hecho y que llame la atención? ¿O para qué tipo de cosas yo sí puedo usar un CV en tu experiencia? Para los que no saben, un resumen es igual como Natacha decía, es como un CV resumido, que es, yo no describo tanto las actividades, las cosas que yo hice, simplemente pongo tal institución, puesto, tal año, no describo como que mis labores ni nada de eso. En medicina, yo nunca he visto un resumen. Eh, Quizá por eso mismo, porque es un área tan competitiva que yo de verdad, las personas que ven las aplicaciones, de verdad quieren saber qué fue lo que uno hizo, porque tal vez con yo solamente poner el título, la organización y la posición, no deja saber qué yo hice, y saber qué yo hice y qué yo logré es importante en procesos tan competitivos como cualquier proceso académico de medicina. Entonces, lo que yo, perdón, lo que yo he visto son currículums en medicina, no resúmenes.
pero no es que uno está mejor que el otro, sino como que depende del propósito al final. Ok, gracias. Entonces la siguiente pregunta sería de William Soto. Sí. Puedes hablar, William. Ok, nítido. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿cuándo ustedes dirán que es el tiempo no oportuno, sino como que el mejor momento para empezar a crear su CV? Porque, por ejemplo, yo estoy terminando el preinternado y yo no he iniciado, o sea, honestamente. Pero, o sea, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo empecé a hacer mi currículum por necesidad en el colegio para aplicar a ciertas cosas. Y ya mi currículum de la universidad, donde ya yo empecé a tomar en cuenta todo lo que yo hice en la universidad y no tanto ya lo del colegio, fue al principio del preinternado, como en el trimestre 11, bueno, sí, al principio del preinternado. Pero realmente yo les recomendaría que desde ahora, porque a veces aparecen oportunidades de la nada y uno tiene que tener su currículum listo y uno siempre tiene cosas que poner. Tal vez ustedes crean que no, sobre todo la gente que está empezando la carrera, pero si están empezando la carrera, se puede poner la cosa del colegio. Ya cuando uno tiene 2 o 3 años en la carrera de medicina, que uno ya, por ejemplo, se unió a AMSA, tal vez tuvo algún cargo importante en AMSA, fue un voluntariado que hizo el CEMED, fue monitor, expuso BioNTech, hay algunas personas que ya publicaron su BioNTech, de hecho, en la revista de INTEC. Uno siempre tiene cositas que poner, aunque sean pocas, y aunque uno realmente crea que no tiene. Incluso si fue asistente de un profesor, sobre todo en los internados de INTEC, y algunos preinternados, que hay un secretario, uno puede poner que uno fue secretario, porque al final del día eso es una labor que demostró compromiso y se puede poner como experiencia de enseñanza, por ejemplo. Y bueno, yo recomendaría que siempre uno debería tener un CV listo, no importa el momento. Ok, la siguiente pregunta es de José Enrique. Hello. Hola. Mi pregunta viene más con el tema de presentaciones y cursos extracurriculares. ¿Qué clase de información yo debo qué vale la pena yo plasmar que yo hice? Digamos, si hice un curso, ¿qué es lo que debería yo escribir? Si hice una presentación, BioInte, Bani, ¿qué tipo de datos yo debo poner? En las presentaciones, empezando por eso, lo que se pondría es algo muy similar a cuando uno cita un texto o cuando uno está haciendo cualquier trabajo y uno cita cualquier otra bibliografía, que uno pone los autores, en este caso los expositores, el nombre del trabajo, la fecha en la cual eso se presentó, el lugar donde se presentó, o sea, cosas como la sala donde se presentó en INTEC y que se presentó en INTEC, dentro del marco de BioINTEC jornada tal. O sea que básicamente todos los datos que identifiquen esa presentación, quién lo expuso, la fecha, el título, la jornada y ese tipo de cosas en 2 o 3 líneas, eso se plasma. Pueden guiarse, como les dije, de cuando uno está citando una referencia bibliográfica. Y la otra pregunta sobre los cursos. Yo particularmente recomiendo que uno ponga los cursos que tienen forma de evaluarlos. Por ejemplo, que yo recomiendo que uno ponga las certificaciones y las licencias de ACLS, BLS o cualquier otro curso donde de verdad uno le dieron como que de verdad uno puede probar que uno sabe eso. Porque como que de nada vale decir yo pagué tal curso y fui, escuché la clase, pero que tanto yo sé. Pero eso es lo que yo recomiendo. Realmente las personas tienen la libertad de poner absolutamente todo lo que han hecho y sobre todo si están empezando su currículum, porque si yo empecé la carrera hace poco y solamente tengo un par de cosas, entre ellas unos cuantos cursos que no fueron evaluados como evalúan, por ejemplo, la CLS y el BLS, no está mal que uno lo ponga y lo puede poner ahora. Cuando uno tiene más cosas, ya yo le diría prioridad a aquellos que tienen más relevancia, como lo que dije, que son evaluados. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, se me ocurrió una cuando estaba diciendo lo de las investigaciones. Si yo Sí. coordiné grupos de BioIntel, lo fuera a citar igual, o sea, con la investigación, jornada, o sea, lo fuera a hacer igual. Si yo Yo, coordiné, yo no tengo seguridad de si el coordinador viene, porque uno lo pondría en la sección de presentaciones,
y realmente el coordinador no presenta. Entonces yo no lo pusiera en presentaciones, pero yo sí lo pusiera en experiencia o en enseñanza o en experiencia en investigación. O sea, que no fue que yo hice una publicación ni que yo presenté nada, pero yo sí colaboré en un proceso de enseñanza o un proceso de investigación, en donde ustedes crean que se ajuste más. Ya eso es personal. No, pero me refería a Okay. cuando lo fuera, yo sé que no es la misma categoría, pero si lo fuera a citar, lo hiciera de la misma forma como con la presentación, o sea, título, jornada y todo eso. Pudiera ser, pero yo entiendo que sería prudente también poner, por ejemplo, si uno fue coordinador de BINTEC durante un año completo, yo pusiera experiencia en enseñanza, pusiera coordinadora de BINTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana, y pusiera una descripción abajo, fui coordinadora de 5 grupos de BINTEC de tales temas y mis funciones eran tal y tal y tal, como que yo guiaba a los estudiantes, lo instruía en bioestadística, hacía lo que, porque entonces yo estoy demostrando cuál era mi labor como coordinadora, o sea, cuáles capacidades yo tenía de enseñar y de guiar a otras personas en investigación, no simplemente decir el tema, porque quizá uno como coordinador ni siquiera sea experto en el tema, quizá los estudiantes saben más, obviamente, porque son personas que de verdad se pusieron a estudiar ese tema, así que yo entiendo que tiene más relevancia poner el proceso de enseñanza en investigación y no tanto el tema en sí. Perfecto. Aprovecho para hacer una pausa comercial porque no sé si entendieron la parte del giveaway, pero tienen que subir un story de que están en esta charla de cualquier cosa y pueden taguear a Write Like a Doctor, que es el Instagram, la cuenta de Estefanía, su cuenta profesional, se puede decir, y pueden taguear a CMedinTech y vamos a estar eligiendo a una persona al final de la charla para que se gane una de las guías que Estefanía otorga en su asesoría, que hasta yo me la quiero ganar, pero no puedo, así que por favor. Ahora le doy la palabra a George Suárez, que tenía una pregunta, me escribió. Sí. Hola. Hola. Estefanía, yo tengo varias preguntas. La primera es, tú hablaste sobre que el currículum de medicina, por ejemplo, es muy complejo, pero ¿hasta qué punto yo sé que he metido la información adecuada? Porque en el caso yo estaba hablando con un compañero hace unos días sobre los seminarios y las monitorías. ¿Tú crees que eso sería adecuado ponerlo en el currículum? Porque aparte de que eso sea una actividad puramente de la universidad y parte del programa académico, eso no le quita espacio a otras cosas que realmente ameriten más, o sea, que tengan más relevancia. Sí. En cuanto a lo de las monitorías, yo 100% la pondría, independientemente de lo que sea, esa es mi opinión. Yo siempre las pondría en mi currículum, independientemente de aquello que yo aplique, y sobre todo si algo académico, porque, miren, en INTEC yo no recuerdo qué tan riguroso es el proceso de seleccionar un monitor, pero en otras universidades, sobre todo en universidades internacionales, para tú llegar a ser teaching assistant, que vendría siendo como el equivalente a monitor, eso es algo que lo valoran mucho. Entonces, si uno lo pone y alguien ve que tú fuiste teaching assistant y tú hiciste esto, yo corregía, ayudaba con el plan de clases, por ejemplo, si era en algo como química o algún laboratorio, yo preparaba todos los materiales que se usaban durante las prácticas, eso tiene mucho valor, entonces yo no lo dejara de poner. Y en cuanto a los seminarios, eso también, como dije al principio de los cursos, si uno no tiene muchas cosas que poner en su currículum, o si esos seminarios se relacionan con aquello que uno está aplicando, por ejemplo, si yo estoy aplicando, yo sé que hay un seminario de electro, por ejemplo, si yo estoy aplicando algo que tiene que ver con cardio, con medicina interna, yo no dejara de poner que yo hice un seminario en electrocardiografía. Entonces depende mucho de qué tantas cosas uno tiene y del propósito del currículum. Ok, gracias. La otra pregunta es, si yo, por ejemplo, o sea, me dedico a ser voluntario, operativo médico, ¿eso iría en la parte de voluntariado o actividades extra, verdad? Ok, En gracias. actividad, sería en la de voluntariado. O bueno, yo no sé si entendí bien la última parte de la pregunta, pero en mi caso,
hace un tiempo, al principio de la carrera, yo fui coordinadora del comité de voluntariado de AMSA, pero realmente yo puse eso como actividad extracurricular porque era parte de un grupo estudiantil, o sea, mi labor como coordinadora del comité de voluntariado, yo lo puse en actividades extracurriculares, pero ya cuando yo fui parte de otras actividades comunitarias, yo las puse específicamente en servicio comunitario, que ya no eran lideradas por mí, sino que simplemente yo fui parte de eso. Ok, gracias. A la orden. Ok, entonces seguimos con Carmen de nuevo. No, espérate, le cedo no, la palabra Chanela- a alguien más que tenía la mano. Chamel, perdón. Sofía López. Puede hacer su pregunta. Sí, hola, Hola. hola. Mi pregunta es, esto de la monitoría, ¿cómo tú no lo pones específicamente en el CV? O sea, ¿qué nombre uno le pusiera? Yo la pusiera en experiencia en enseñanza, pusiera asistente de profesor de tal clase, pone el nombre de la clase, pone en el caso de INTEC el nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pone Santo Domingo, República Dominicana, pones la fecha en la cual fuiste monitora y en la descripción pones qué exactamente hacías como monitora, cuántos estudiantes tenías dentro de tu monitoría, porque como le dije, es muy importante poner datos concretos. Yo supervisé o acompañé a 45 estudiantes en su proceso de aprendizaje de tal clase y hacía tal y tal cosa. Y también algo opcional es poner el nombre del profesor para el cual ustedes fueron monitor. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos con Linet Fernández. Hola, mi pregunta es que, por ejemplo, los diplomados, un ejemplo, un diplomado en imágenes médicas, en sonografía avanzada o en manejo de emergencia, por ejemplo, ¿eso Sí. iría como que en educación, en extracurricular o en qué acápite iría eso? Porque son, como un ejemplo, en ese caso de diplomados son largos, son como de 6 meses. Sí. Yo lo pusiera en educación definitivamente, porque es algo, como que no es algo tan sencillo, por ejemplo, como un curso que uno hizo durante un mes o de un día. Así que si yo lo pusiera en educación, igual pusiera la institución. En algunos diplomados, por ejemplo, reconocen a los estudiantes que mejor les fue, pusiera si yo me gané algún premio dentro del diplomado, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Gracias. De nada. Ahora seguimos con Carmen, la pregunta que tenía. Sí, ok. Ahora que mencionaste también las actividades extracurriculares y así, ¿qué tan bien se ve en un CV poner cosas que no sean académicas? O sea, por ejemplo, que tú das clase de pintura o algo así, o que tú te ganaste un premio pero en pintura, o sea, algo que nada, en nuestro caso, de medicina. Eso también es algo bastante personal. Hay que considerar, como que en la balanza tenemos que poner el hecho de que muchas personas que reclutan para cosas académicas o laborales valoran el hecho de que uno no simplemente sea un robot que estudia medicina y que quiere ser médico, sino que tiene también una vida aportando en otras áreas sociales. Y no me refiero a comunitario, sino como que comparte con otro tipo de personas, que sabe trabajar en equipo, que si tú eres profesor de tal cosa que no tiene nada que ver con medicina, valoran en el hecho de que tú puedas manejar grupos, trabajar en equipo en general. Entonces, eso es algo bueno, pero también no se puede como que saturar el currículum con eso porque el currículum tiene un propósito, que normalmente es algo médico. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Si en el caso de eso de pintura, ¿qué exactamente tú hacías? O pon un ejemplo hipotético. No, sí, fue un ejemplo hipotético. Pero Pero por ejemplo, vamos así, no, perdón. no, dilo tú. No, porque por ejemplo, voy a coger un curso random que yo hice, no tiene nada que ver. Un curso de modelaje, qué sé yo, como a los 16 años. Eso sería algo que uno pudiera poner, porque es un curso de modelaje, qué sé yo, que usualmente mucha gente hace ese tipo de cosas. Yo lo puse por poner un ejemplo.
son cosas muy específicas, pero yo pensara, ¿qué le aporta eso a tu currículum? En el caso de lo de modelaje, en mi caso, como que yo no veo cómo eso se alinea con mis objetivos profesionales. Pero, por ejemplo, si yo, en mi caso, yo fui profesora de modelo de Naciones Unidas cuando yo me gradué del colegio. Eso no tiene absolutamente nada que ver con medicina. Pero a mí un colegio me aceptó para yo dar clase durante un año completo y yo le di clase a muchas personas que estaban en séptimo y octavo durante un año completo. Entonces eso demuestra que una institución confió en mí para que yo diera clases, yo tuve la capacidad de desarrollar un programa de clases y cumplí con eso. Entonces como que yo lo pongo porque yo entiendo que demuestra cualidades de mí que aunque no son médicas siguen siendo importantes. Entonces por eso yo lo pongo. En el caso de, qué sé yo le di clases de pintura a un grupo de niños, tal vez de manera voluntaria, aunque eso no tiene nada que ver con medicina, sí lo pongo porque demuestra que yo tengo interés en ayudar a una comunidad en algo, aunque sea en algo como que simplemente para actividades de esparcimiento para los niños, mantener ocupados, ese tipo de cosas, sé manejarme con gente. Entonces, depende mucho de cómo tú entiendes que eso le puede beneficiar a tu aplicación actual. No sé si eso ayuda. Sí, definitivamente sí, gracias. Porque que a veces uno deja pasar cosas que, por ejemplo, yo doy clase, esto es un ejemplo real, yo doy clase de francés, que eso es una cosa que yo entiendo, es a un solo niño, pero yo entiendo que es algo bonito para ponerlo en el CV. Entonces, así uno evalúa qué realmente vale la pena de lo fuera, de lo que no sea medicina, y qué también se ve poner cosas que no sean medicina. Así que gracias. Bueno, si hay alguno que sea tímido y no quiere hablar por voz, pueden mandarnos la pregunta por DM, por si acaso, al Instagram del CEMET, o si tienen acceso al chat también. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Vamos a darle un minutico a ver si mandan por el DM. Natacha, ¿se te ocurre alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Bueno, acaba de llegar una. Preguntan si hice una presentación en una entrega, ¿cómo se colocaría eso? Un tema. O sea, presentó un tema en una entrega de guardia, asumo, que cómo se colocaría eso. Con los mismos detalles que yo dije anteriormente para la presentación de mi Inteco de Baní, uno pone el nombre de quien presentó, seguido del título de la presentación, la fecha, el salón del hospital tal, en la entrega de guardia, o bueno, como que en un orden más lógico, el nombre, el tema que se presentó, entrega de guardia de tal especialidad o tal cosa en el hospital, qué sé yo, Santo Domingo, República Dominicana, y la fecha. Ok, perfecto. Déjame confirmar si hay alguna otra pregunta. Sí. Pueden seguir haciendo sus preguntas por aquí, chicos, también. Ok, tenemos una pregunta de Linet. ¿Puedes hablar? Otra vez yo, ¿qué tan importantes son, por ejemplo, los idiomas? O sea, uno en este tipo de CV ¿hay que resaltarlo o qué? Algo que yo debí poner en la parte donde decía las secciones, como última sección donde uno pone los intereses personales, esa sección de manera grande sería como que información adicional y dentro de ella yo pongo los idiomas y pongo también los intereses. En los idiomas uno pone qué idioma uno domina y el nivel de conocimiento que tiene de ese idioma. Por ejemplo, hay mucha gente que tomó francés en el colegio y de verdad sabe un poco de francés y de verdad puede entender. Entonces uno pone como francés competencia básica, porque de verdad entiendo. O sea, si uno no entiende absolutamente nada, no lo pongan. Y así con todos los idiomas. Si tomó, por ejemplo, el TOEFL, luego de que uno pone inglés, pone competencia bilingüe y pone entonces score de TOEFL IBT, tanto. Y ya lo que le mencioné de los intereses, para abundar un poco en eso,
se ponen porque, como les dije anteriormente, a las personas que están buscando candidatos para tal o cual cosa, les interesa saber que uno tiene una vida normal fuera de ser médico, con otras cosas que les importan. Por ejemplo, en mis intereses yo pongo que a mí me gusta mucho la pastelería, pongo que me interesan los temas de salud mental, que durante un tiempo corrí, o sea, me gustaba mucho participar en carreras y cosas así que no tienen que ver necesariamente con medicina. Ok, tenemos otra pregunta. Si una persona está, por ejemplo, en la junta de vecinos de su sector y pertenece a la directiva, ¿eso puede ser algo que represente importancia en su currículum? Y si en caso de que sí, ¿dónde pudiera ponerlo? Es como lo que dije anteriormente, dependiendo del propósito del currículum, dependiendo de qué uno entienda que le pueda aportar y qué tantas cosas uno tiene en su currículum ya. Yo entiendo que es algo que es importante porque demuestra liderazgo, demuestra compromiso, y si es algo que no es remunerado, yo lo pusiera en servicio comunitario, porque uno está de verdad apoyando a una comunidad, aunque sea su propia comunidad. Si algo ya pago, yo lo pusiera en experiencia laboral. Ok. Déjame ver. ¿Cuánto de voluntariado es recomendable? ¿O de research? ¿De research o de voluntariado? ¿O de las dos? Las dos cosas. Depende del propósito de esa persona. En el caso de Estados Unidos, hay estadísticas de cuántas cosas, por ejemplo, todos los residentes que admitieron este año a una residencia de pediatría, hay estadísticas de cuántas actividades en general esas personas que aceptaron tenían en sus renglones. Por ejemplo, el averaje dentro de la persona que admitieron eran 5 actividades de voluntariado o tenían 5 publicaciones, para que uno vea como que qué es lo que realmente valoran al momento de admitir a alguien en una oportunidad o no. Entonces, es un ejemplo que les pongo va a depender de a qué uno va a aplicar, y uno no tiene forma de saber qué es lo ideal, pero en el caso de Estados Unidos, para todas las especialidades tienen cuántos ítems cada una de esas personas, cada grupo de esas personas que admitieron tenía como average al momento de ser aceptados. Ok, perfecto. Entonces tenemos otra pregunta de Jorge Elías. Hola. Hola. ¿Sería bueno en este tipo de currículum, o sea, en el currículum médico, especificar los hobbies? Diga, si a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar fútbol, ¿se vería bueno? Sí, les mencioné que en la parte hay una parte que yo no puse en la sección donde yo digo las secciones, que es importante que lo anoten, que vendría siendo información adicional. Ahí ponen idiomas y ponen también intereses personales, que vendría siendo los hobbies. Ahí ya ponen cualquier otra cosa que ustedes hagan fuera de medicina, hacen una listita, eso no hay que elaborarlo, sino como que intereses personales, fútbol, cine, lectura, cualquier cosa que ustedes tengan como intereses personales. Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿se pueden colocar discursos que se hayan hecho, aunque no sean relacionados con medicina? ¿Qué tipo de discursos? Solo dice discursos, déjame preguntar. Déjame pensar, por ejemplo, hay personas que durante el bachillerato los eligen para dar el discurso de graduación porque tenían el índice más alto, o sea, que vendría siendo el valedictorian. Incluso también en INTEC, como que lo eligen para dar el juramento en la graduación o dar el discurso de graduandos. Eso yo lo pusiera en educación, como que me gradúo pongo medicina, INTEC, tal año, escogido como graduando para dar el discurso. Que yo me imagino que hay una palabra equivalente a valedictorian en español, pero básicamente sería poner eso, si lo pusiera, porque es algo muy importante. Pero no sé qué otro tipo de discurso se pudiera referir. Déjame ver si elaboran. Sí. ¿Cómo? Mientras tanto, tenemos otra pregunta, que si se puede colocar cosas que se hayan hecho en el colegio, por ejemplo, o sea, ¿hasta qué punto tú puedes colocar cosas que tú hayas hecho en el colegio? ¿O cuándo dejan de ser relevantes ese tipo de cosas
una vez ya tú eres, por ejemplo, egresado? Yo entiendo que depende de, bueno, como yo he dicho varias veces, qué tantas cosas uno tiene, qué tan relevantes son esas cosas del colegio y a qué uno va a aplicar. Por ejemplo, durante el colegio yo me gané un premio nacional muy importante y eso yo no lo voy a quitar porque eso es algo que para mí es muy importante. Yo voy a tener tantos años de carrera y yo no lo voy a quitar. Pero, por ejemplo, todos los cursos quizá que yo hice en el colegio, que si un día yo fui a tomar a un curso de sutura, aún estando en el colegio, lo que sea, cualquier cosa relacionada a medicina, o si en el colegio yo me gané algo de un concurso literario, una feria científica, ya entrando en la universidad, o sea, cuando ya yo tenga como que, cuando yo entré, por ejemplo, a ciencias básicas, ya cuando entré a carrera, yo no lo pusiera. Pero si yo necesito hacer un currículum durante ciencias básicas y yo no tengo nada, yo lo dejara del colegio, porque algo debo dejar en el currículum. Pero ya depende de qué uno va a aplicar, qué tantas cosas uno tiene y qué tan relevante es eso que uno tiene en el currículum. Ok, entonces hay otra pregunta sobre si has laborado en una institución médica familiar, por ejemplo, una óptica. ¿Eso se puede poner en el currículum? Sí, como experiencia laboral. O sea, al final no importa que sea familiar, o sea, tú sigues siendo un empleado. Ok, entonces una pregunta follow-up a esa sería, ¿qué tipo de experiencia no sería recomendable, por ejemplo, para aplicar, ya una vez tú seas, para aplicar una residencia? ¿Tú pondrías toda tu experiencia laboral, así sea cualquier cosa sencilla, o tú recomiendas que se seleccionen solo algunas cosas? Yo creo que nos vamos con lo mismo que ya he dicho, depende de qué uno tiene, depende de qué tan relevante. Le voy a dar un ejemplo. Yo vi un currículum hace un tiempo, conversé con una persona sobre su currículum. Cuando yo no sabía absolutamente nada de esto, era una persona que en ese momento había sido aceptada a una residencia en Estados Unidos y él durante un tiempo fue manager de una tienda y durante un largo tiempo, durante años, una tienda que no tiene nada que ver con medicina y él lo puso porque todo ese tiempo él se dedicó a hacer un buen trabajo como manager y tuvo muchas responsabilidades que al final demuestran su valor como persona integrándose a un equipo, independientemente de que tenga que ver con medicina o no. Entonces, yo entiendo que al final depende de qué tan relevante sea, porque tampoco es bueno cargar el currículum con demasiadas cosas. Ok, perfecto. Entonces, ya por aquí no tengo más preguntas. Déjame revisar. No sé si tienes otra cosa que agregar, Estefanía. Yo creo que no. Si quieres podemos pasar a lo del giveaway. O si tú quieres lo haces por Instagram después y lo publicas en Instagram. Lo podemos ahora mismo si quieren, los chicos. Pensando en otra pregunta, tal vez. Ok, entonces. Ok. Tengo aquí la lista de las personas que han subido sus stories de los participantes. No sé si prefieren que se haga compartiendo en la pantalla o si simplemente... Puedes hacerlo compartiendo la pantalla. Ok. Entonces, Otra cosa, o sea, quita la mía. creo que ahí se ve. Ya, sí. Entonces, ahí están las personas que han subido stories. Yo creo que se da aquí, ¿verdad? Ajá, start. Carmen familia, señores, fue en vivo, la primera que se sacó por si acaso. No fue
Sesgado. Entonces, felicidades a Carmen, que se ganó su guía. Vamos a revisar por última vez si no hay alguna pregunta sobre la charla. No veo ninguna por este lado. Alguno de los que están aquí, si tiene otra última pregunta antes de despedir a Estefanía. Estoy poniendo la presentación de nuevo para que vean mi correo y eso. En caso de que puedan escribir para cualquier cosa. Hola. También. Hola. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué, o sea, datos como la edad no se ponen? ¿Por qué? Realmente no son relevantes y también se evitan porque no se quiere como que alguien te vaya, aunque no deberían, juzgarte por eso, o a menos que la aplicación claramente diga que quieren personas de tal y tal, con tal y tales condiciones. Así que no se acostumbra a poner. Pero como que no, realmente no tengo una razón clara, eso es lo que yo estoy asumiendo, como que no quieren, o sea, no es necesario poner ningún detalle de eso, porque al final no te van a evaluar por eso, a menos que te pidan explícitamente que lo pongas. Gracias. Ok, creo que hay otra pregunta. Sí, de Linet. ¿Puedes hablar, Linet? Aparte de que tú tienes como que una cuenta, ¿verdad? Como blogger, por ejemplo. ¿Qué tan importante es eso? Porque hay muchas personas, muchos estudiantes que yo sé que están empezando a hacer como su cuenta de Instagram así para manejar información y ser como que un influencer de medicina. Entonces, ¿qué tan importante es eso? ¿Eso se pone en el CV o influye en algo? Mira, para serte sincera, yo no he buscado tampoco ver a alguien que lo haya puesto, o sea, como que yo no he buscado el currículum de alguien que tenga una cuenta muy famosa y he visto si lo ha puesto, ni me he topado con eso en un currículum. Pero yo entiendo que si ya tú le dedicas mucho tiempo a tu cuenta y tú lo haces de manera voluntaria, o sea, y tú no estás ofreciendo, por ejemplo, un servicio pago o algo así, yo lo pusiera dentro de mi servicio, como que va a ser extraño, pero dentro del servicio comunitario, porque dentro del servicio comunitario no es solamente como que yo fui a ayudar a una comunidad que tenía bajos recursos, sino cualquier cosa que uno aporte a su comunidad de manera voluntaria. Entonces, yo lo pusiera y pusiera como que yo comparto resúmenes de tal cosa, dirigido a estudiantes de medicina, lo hago de forma voluntaria, y yo lo pusiera. Ahora, eso yo lo estoy diciendo ahora, como que sin yo haber visto nada previamente. Yo estoy suponiendo como que tal vez yo lo pusiera. Pero algo que sí, yo sí sé, porque me he tomado con mucha gente que le da importancia a eso, es que cuando uno está aplicando a algo, hay programas o empresas donde revisan tu presencia en las redes sociales. Y si ven, por ejemplo, que tú tienes una presencia muy positiva en las redes sociales, como compartiendo tus conocimientos, construyendo una comunidad de gente que valora lo que tú haces y tú aportas de verdad cosas de calidad a esa comunidad, eso da una muy buena impresión, independientemente de que uno lo ponga o no en el CV. Así que es un beneficio que se le agrega a tu imagen profesional. Si alguien sabe algo de eso también, como que si lo pusiera o no en su CV, también puede decirlo. O si lo ha visto en el CV de alguien. Bueno, parece que ya se han respondido todas las preguntas. Para recordarles que Estefanía tiene su cuenta y su correo donde pueden pedir sus servicios de asesoría y que me parece que ya está trabajando con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, chicos, gracias por asistir. Yo creo que se les sacó mucho provecho a esta charla. Y ya, pasen una feliz tarde. Muchas gracias, Estefanía, por tus aportes. Muchísimas gracias. Y también como que cualquier pregunta individual que tengan, si no quieren como que yo le ayude con su CV completo, lo que sea, cualquier duda individual me la pueden mandar por correo o por cualquiera de sus lugares. Y yo les asesoro como yo pueda.
Pero ya si quieren como que algo más elaborado, que sea su CV completo, también me escriben por ahí. Así que, nada, muchísimas gracias, Natacha, y a todos los que se unieron hoy. Gracias a ti. Bye. Bye, chicos.